¿De qué modo las almas del purgatorio pueden mostrarse a sus familiares? El más común es llamando con golpes. Un amigo mío lo experimentó y contó los golpes para determinar cuántas misas necesitaba en particular esa alma. Nunca más volvió a escuchar los golpes cuando cumplió el número de misas que había pedido. Y cuando volvió a suceder en otra ocasión, sabía que se trataba de un alma distinta porque dio una cantidad de golpes diferentes y porque los dio en otra zona de la habitación. Las almas también pueden llamarnos por nuestros nombres. Algunas veces podemos reconocer la voz con total claridad y eso nos sirve de recordatorio para rezar por esa determinada persona. Las almas también pueden volverse aún más activa, causando lo que llaman actividades poltergeist. Por ejemplo, si nos encontramos en el suelo el reloj que estaba colgado de la pared la tarde anterior, o si se cierran las ventanas o se abren las puertas de golpe, todo esto ocurre solo para atraer nuestra atención y para estimular nuestras oraciones por ellas. Son almas que necesitan mucha atención porque se encuentran en los niveles más profundos del purgatorio. Pueden escucharse también pisadas en el piso superior o pueden dejar una pista precisa para que sepamos inmediatamente de quién se trata. Las almas del purgatorio solamente se aparecen a los miembros de sus propias familias. En la mayoría de los casos sí, pero en algunos casos se aparecen a amigos muy cercanos o a gente como yo, a quien Dios les ha encomendado que dediquen mucho tiempo a rezar por ellas y ayudarlas. He oído hablar de personas a quienes se les aparecen amigos que fueron muy cercanos cuando eran niños, que van a ellos tiempo después de haber fallecido. Como regla general, se aparecen a aquellos que los han querido mucho, a los más sensibles, a los más afectuosos y a quienes más rezan, pero conozco casos en los que algunas almas del purgatorio se han manifestado a personas a las que no habían conocido en vida y también a personas que les guardaban rencor en el corazón. Un granjero al que conocía estaba construyendo una ampliación a su granero y cuando llegaba a cierta altura con una de las paredes, al día siguiente aparecía caída. Había levantado muchas paredes en su vida y ésta le estaba causando demasiados problemas. Llamó incluso a albañiles profesionales para que lo ayudaran y le dijeran qué estaba haciendo mal. Pero le afirmaron que había estado haciendo todo bien desde el primer momento. Me llamaron para que fuera a verle y por supuesto fui. Le pregunté sobre su familia y su granja y si sabía de alguien quien necesitara perdonar. Al principio no podía acordarse, pero cavé un poco más hondo y se le aclaró la memoria. Hacía unos años había tenido un vecino que siempre decía cosas desagradables acerca de su esposa. Ese hombre murió y se mudaron otras personas a ese lugar. Al principio se había negado a perdonarlo, diciendo que su vecino se merecía todo lo que había recibido y que no le perdonaría jamás sus groserías. Entonces le expliqué amablemente
que debemos perdonarnos para acercarnos más a Dios y que si no lo hacía, no solo dañaba a los demás, sino que se estaba garantizando sufrir mucho más adelante. Entonces lo entendió y nunca más volvió a tener problema alguno con esa pared. ¿De qué otro modo se nos pueden mostrar las almas del purgatorio a sí mismas? En sueños, pero raramente lo hacen así, y no se pueden confiar mucho de esto. En los sueños han de pedirnos oraciones, algo que abra su camino hacia el cielo. Si no, entonces está ocurriendo otra cosa. Cuando las almas del purgatorio o usted misma hablan de conversión, que es precisamente lo que quiere decir, ¿significa que todos deberían unirse a la Iglesia Católica? No, conversión no significa eso. Conversión es cambiar el corazón, la mente y toda nuestra vida hacia la existencia de Dios. Si bien es cierto que todas las divisiones entre los cristianos se deben a la mano del hombre y que la Iglesia Católica sostiene la única verdad tal y como la enseñó Jesús, no podemos esperar que los hombres consigan borrar todas estas diferencias. Dios hará que se produzca la unión de las iglesias y personalmente creo que esto también ocurriría muy pronto, hasta diría bajo nuestro Papa actual, pero la conversión significa cambiar nuestras vidas de tal manera que estemos siempre cerca de Dios. Así como hay personas mejores que otras, espiritualmente hablando, hay también lugares del mundo mejores que otros en un sentido espiritual. ¿Le han comentado algo al respecto las almas del purgatorio? Sí, hay lugares mejores que otros. Las benditas ánimas del purgatorio me han comentado que África se encuentra en camino a la conversión y por lo tanto están en buen camino. América del Norte y Europa Occidental van por mal camino. Creo que ambos continentes van a tener que hacer mucha reparación y muy pronto. Y en lo que respecta a las antiguas repúblicas soviéticas, diría que se encuentran en algún lugar en el medio de los otros dos casos, porque sufrieron mucho y durante muchos años bajo la opresión comunista. América del Sur también se encuentra en un lugar intermedio, pero por quien más debemos rezar es por los Estados Unidos de América. Allí no han sufrido en su propia tierra una guerra durante este siglo y abunda el orgullo, la codicia, el ocultismo, las sectas, los abortos y el materialismo. Lo que está a las puertas, según dicen las almas, afectará drásticamente a los Estados Unidos de América.